Si no estás preparado para equivocarte, nunca llegarás a nada original. Ken Robinson. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Pareciera que vivimos dentro de dos realidades. La primera es cuando vemos nuestros dispositivos electrónicos y a nuestro alrededor. Vemos comunicación y creatividad por todas partes. Hay anuncios publicitarios, shows, programas, podcasts, imágenes, música, de todo. Pero la otra realidad es cuando vamos a nuestros trabajos o a los centros educativos. En algunos lugares pareciera que el tiempo se detuvo a mediados del siglo XX. En otros hay tantas normas y reglas que no hay margen para traer ideas nuevas. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Podemos entrar al universo maravilloso de la producción creativa o tenemos que conformarnos con que eso no nos ocurrirá a nosotros? Para hablar o quizás filosofar sobre esto nos acompaña Alfredo Calzadilla Tesari. Alfredo tiene tres grandes cualidades. Es comunicador, educador y creativo. Y por si fuera poco, es un hombre muy carismático y apasionado por los proyectos que le llegan a la mano. Es un locutor, crítico de cine, escritor, fotógrafo, audiovisualista y donde lo conocí como profesor universitario. Actualmente coordinador de proyectos e-learning del Banco Interamericano de Desarrollo y se conecta para esta conversación desde Panamá. Alfredo, bienvenido a Comunicación Activa. Vale, muchísimas gracias, Germán. Te faltó decir que también canto bajo la ducha. Y tocas cuatro y también lo omití. ¿Cómo estás? Vale, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un gustazo reencontrarme contigo en este espacio. A falta de un espacio físico, pues bueno, la tecnología nos permite el gusto. Así es, Alfredo. Mil gracias por tener allí la oportunidad de que conversemos sobre esto, de conversar sobre comunicación y en este caso la comunicación desde la creatividad, ¿verdad? Y pues a la gente que nos oye y nos ve por YouTube, pues darle la oportunidad de construir conversación como de entre tú y yo, quizá empujar algunas fronteras de las cosas que sabemos, de la perspectiva que tenemos y ayudar a la gente que nos oye también a ver un poco más allá de dónde está o de lo que hace. Alfredo, pensando un poco en cómo comenzamos en esa intro, ¿tú dirías que la creatividad es una habilidad que tienen todas las personas? ¿O es un don que se le ha dado a algunos pocos y los que lo tienen lo saben explotar? ¿Qué piensas de eso? Bueno, en vista de conservar mis trabajos y mis proyectos, sí, es el don de unos pocos. Sí, 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 Este, sí. no, mentira, al todo lo contrario. A ver, eh, yo creo que todo el mundo puede llegar y caminar hacia la creatividad. No soy científico, pero, a ver, yo sí creo, esto no lo voy a negar. Yo creo que hay gente Ujú, que nace propensa, que nace con una chispa, ujú. ¿ok? Nativa, ¿vale? Para asociar cosas, para desarrollar ideas. Yo creo que eso es posible. Para Sin tener un embargo, pensamiento divergente, ¿verdad? Cortante. sí, sí, yo creo que sí, eso es una cualidad que puede ser innata. Ujú, Ahora, ojo, ojo, esto no quiere decir que esa cualidad innata necesite formación, ujú, necesite experiencia. Si esa cualidad innata se queda por allí desatendida, pues esta persona no va a llegar a nada creativo en la vida. ¿Sí? ujú, Y por el otro lado, hay gente que de repente uno la siente tranquilita o se siente tranquilita creativamente hablando y no se siente desarrolladora de grandes ideas, pero esa gente puede aprender a caminar, ¿sí? A dónde buscar lo que de repente por la chispa nativa no consigue y la puede desarrollar. Yo he ujú. visto casos numerosos, además en la universidad era típico. O sea, el primer día de la clase de creatividad publicitaria, uno preguntaba por provocar, oye, ¿quiénes acá se consideran creativos? Y las manos que Ujú, se levantaban eran muy pocas. Y a veces ujú, el que no levantaba la mano, ujú. mira, en el desarrollo del curso eran de las personas que lanzaban buenas ideas y uno decía, wow, ¿cómo tú te vas a percibir como una persona no creativa si mira las ideas que estás trayendo a la mesa, ¿no? Pero para eso hay método, para eso hay caminos, o sea, la creatividad no es esa chispa. La creatividad tiene que ver mucho con las cosas a las que estuviste expuesto o las que has estado expuesto y lo que tengas en el baúl para poder relacionar en el momento que te llega la Ujú. necesidad
mira, saco de aquí, saco de allá, lo amarro, lo pongo de otra manera y mira la idea creativa que tengo. Eso es lo que mucha gente no ve de la creatividad. Piensa que son chispas de genialidad Ujú. y no es así. Y no es así. Hay maneras de desarrollarla. Pudiera ser agobiante. Sí, correcto. Puede ser, Pudiera ser puede ser. agobiante, Alfredo, porque me recuerdas esos tiempos de universidad también. Y recuerdo en mi caso cuando estudiaba redacción y yo entraba al aula y mi profesor tenía ya en la pizarra, tenía escrita una oración. Y yo tenía que escribir independientemente de cómo yo viniera, de si había estado lloviendo, si el tráfico estaba terrible, si yo tenía ganas o no tenía ganas. Yo tenía 15 minutos para escribir una cuartilla a partir de la oración que le había escrito en la pizarra. En cuando fue mi mismo profesor para argumentación y me tocó hacer lo mismo. Me tocaba escribir una cuartilla de argumentación a partir de esa frase. Entonces, yo noté que con el tiempo y con ese ejercicio, que fue un ejercicio que me ayudó mucho a lo largo de mi vida profesional, me ayudó a descubrir por mí, no porque otro me dijera, que la creatividad es, además de que es un músculo, que se ejercita como un músculo del cuerpo, Ujú. también es algo que se nutre de cuando conscientemente vas incorporando a tu vida, a tu mente, las cosas que vas viviendo a tu alrededor, vas siendo un buen observador, vas siendo un buen oyente. Pero, Alfredo, tú has estado en esa situación donde te toca escribir un jingle, donde te toca escribir un texto para un spot de radio, de televisión que tiene que salir ya y todo el mundo está esperando porque tú lo tengas escrito. Entonces, y la gente no solamente está esperando que lo tengas escrito, Lo que sea huele a está mente. esperando que hagas una cosa brutal, claro. Entonces sí puede ser agobiante, ¿verdad? Puede ser agobiante, pero a ver, desde ese punto de vista, como tú lo estás diciendo, hay maneras de trabajarlo o de entenderlo. Puede ser agobiante si entendemos la creatividad como una responsabilidad de mi genio personal, ¿sí? Ujú, Y muchas veces la bibliografía o las redes sociales últimamente han destacado mucho el valor individual de la creatividad. Las ujú, personas creativas trabajan mejor solas y ojo con caer en esa trampa ujú. porque no necesariamente es así. Correcto. Ah, puede ser agobiante si tú lo asumes como una responsabilidad tuya y un indicador de tu calidad como creativo o un indicador de Definitivo. tu éxito o tu fracaso, ¿no? Entonces, eso Definitivamente. puede ser agobiante. Sí, es como, es como el camino inverso. Antes en la antigüedad, digamos, valga la redundancia, existían las musas, ¿no? Entonces los Ujú, artistas ujú, tenían musas a quien echarles la culpa. O sea, ujú, bueno, si hoy no me sale una pintura es que la musa no bajó, ¿no? ujú. Y con el Renacimiento esas musas se fueron olvidando y empezamos a tomar la responsabilidad nosotros. Ahí es donde se vuelve agobiante. Yo, yo creo que si uno se abre a la posibilidad de ser creativo con otros, Ujú, ¿sí? Asumiendo que hay otros relacionados en el proceso, llega a ser menos agobiante porque tienes con quién compartir el éxito o el fracaso. Pero no tanto por compartir el éxito y el fracaso desde el punto de vista, ay, me voy a salvar las espaldas, ujú. sino de que te abres a la posibilidad de que sea un proceso divertido para todos. Desde la construcción, como un proceso de construcción Claro, colectiva de la creatividad. claro, en el cual tú puedes tener, ponte que tú eres el de la chispa, Ujú, pero compártela con los otros a ver qué, qué añaden, qué ujú, se les ocurre. Y puede ser que a partir de allí podamos reducir el agobio. Eso por un lado, ese es desde el punto de vista personal. Ahora, también hay ambientes en el que pueden desarrollarse ciertas dinámicas, oye, que nos quiten un poco el estrés de la creatividad y de esa responsabilidad de yo ser el único creativo, ¿no? ujú, Un ambiente donde no haya juicios, un ambiente donde no haya una amenaza de por medio. Oye, si no se ujú. te ocurre este jingle hoy, pues vas a perder tu trabajo. Correcto. Estuve en ambientes así y Sí. es terrible. Bueno, son asesinos de la creatividad esos Son ambientes. asesinos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Mira, me recuerdas un autor que habla de como de dos tipos de genialidad y yo ahí también me dio como un poco de tranquilidad con algunos momentos porque él habla de el creativo que es invention, que es ese que no
que de la nada puede, son unas máquinas de producir ideas, de la nada se le están ocurriendo cosas y pues tú sabes, todo eso requiere un filtro también porque hay que ver si funciona, si no, si, pero son gente que se sienta frente a ti y una boquilla de disparar ideas, ideas. Hay otros que son creativos desde la perspectiva del wonder. Ellos están preguntándose por qué y son buenos creativos a partir de una chispa. Lo recordé ahorita cuando usaste esa palabra porque y se parece un poco más a mi estilo. Yo no soy tan hábil produciendo de la nada, pero dame algo de lo que me pueda enganchar. Dime una palabra, dime una frase, dime en qué estás pensando y a partir de ahí yo arranco. Entonces puede darle un poco de tranquilidad a quien batalla con eso porque se dice que no es creativo, pero puede identificar que es creativo a partir de algo donde pueda asirse y ahí desarrollarse, no desde el cero, no ¿Cómo no? desde cero, ¿verdad? ¿Cómo no? Incluso esos que son invention, Ujú. em, ojo, y hay que desmitificar, y es lo que decíamos al principio, ese invention, ay, disculpa el Ujú. inglés allí, el Tranquilo. invention no tiene esas ideas de la nada. Hay que Así es, concienciar que eso que se le ha ocurrido así viene es. trabajado desde hace mucho tiempo. Es alguien que tiene background, es alguien que se ha leído muchos libros y revistas y periódicos y ha escuchado muchísima música y ha visto muchísimas películas y ha tenido Ujú. miles de conversaciones productivas con gente interesantísima. Entonces, eso lo ha venido guardando en su cajita de herramientas. Así es. Por eso cuando llega, y ojo, y eso que tú dices, que te sucede a ti, le sucede a la mayoría, inclusive a los inventions. Es decir, esa Ujú. chispa ocurre cuando te ponen una palabra al frente, cuando te Ujú. ponen en una situación, y entonces tienes la capacidad de relacionar y de buscar rápidamente en ese disco duro entre tus experiencias, bueno, ¿cómo le vas a dar la vuelta? Recuerda que la creatividad, bueno, una de las muchas maneras de definirla, tiene que ver con la creación de nuevos sentidos. Ujú. ¿Sí? Es decir, usar las cosas comunes, manosearlas y convertirlas en cosas no comunes. El Ujú. típico caso de la Caperucita Feroz. O Ujú. digo la Caperucita porque es uno de Sí. los cuentos más manoseados en el tema de la creatividad, porque es Ujú. una de las que más versiones tiene, porque hay unas posibilidades geniales, ¿no? Y Ujú. hay libros dedicados al tema de la Caperucita. Sí, que la Caperucita contada por el lobo, que si la Caperucita es la feroz, que si el leñador es un comando SWAT de los Estados Unidos. En Ujú. fin, agarramos ese cuento que ya lo tenemos y simplemente lo invadimos de palabras nuevas, de palabras que no tienen nada que ver. Y entonces allí suceden las grandes explosiones creativas. Y quisiera puntualizar muchísimo eso que dijiste, ¿no? Utilizamos la palabra chispa, pero la verdad, la creatividad no es una chispa Ujú. espontánea, o sea, no es un switch. Carlos Navarro siempre decía, eh, la creatividad se parece más a una fogata, Ujú. ¿sí? Es algo que tienes que poner la leña, tienes que poner Ujú. esto, tienes que darle al palito mm, Ujú. hasta que haga calor y llegue un momento que sucede la chispa, pero la chispa no sucede de la nada. La chispa siempre tiene que tener un material combustible para que suceda. Ese material combustible podría ser ese background del que estamos hablando y algo de lo que definitivamente tenemos que usar para, para transitar esos caminos creativos. ¿Y qué hace Alfredo Calzadilla cuando tiene un bloqueo creativo, por ejemplo? Me pongo a llorar. Venas. ¡Ah! No, no, mira, cuando hay muchas maneras, ay, mira, tú ves, el bloqueo creativo. Se me están bloqueando los De lengua a la músculos de traba. la lengua, se me lengua la traba. Mira, no, cuando yo me bloqueo, a ver, hago muchas cosas, desde abandonar, Ujú. ¿sí? Es decir, no voy a pensar más en esto, no me Ujú. importa, voy a hacer otra cosa, veo una película, voy a comer, me acuesto a dormir, lo que Ujú. sea, pero lo dejo descansar, porque a veces, muchas veces el bloqueo viene porque inconscientemente estamos empecinados en encontrar algo que ya definimos, ¿sí? Y no Ujú. queremos mirar para otro lado. Pero no es que tiene que ser por aquí, es que tiene que ser por aquí, ¿qué se me ocurre para decir esto y para mostrar esa primera idea que se me vino a la mente y de la cual no me quiero deshacer? Ujú. Entonces me bloqueo.
Entonces, bueno, vamos a dejar de pensar en eso. Vamos a dejar que vengan otras cosas, que venga otra palabra, que venga otro catalizador y que de repente me permita encontrar lo que busco. También hay otros ejercicios creativos, ¿no? Con el que uno puede forzar Ujú, bien ese ujú, desbloqueo desde simplemente escribir lo primero que se te venga a la mente, ¿sí? ujú, Así no tenga sentido, que es uno, vamos, que es una de las herramientas propias de la creatividad, que es suspender el juicio, ujú, ¿sí? No hacer esa evaluación en el aire, ¿vale? Cuando yo estoy escribiendo algo, no decir, no, esto ya no sirve. ujú. No sé, escríbelo. Claro. Escríbelo y déjalo allí y haz la intervención creativa que necesites. Busca otra palabra, haz un mapa mental, busca ideas que no tengan nada que ver. Piensa en cuentos, en canciones, en Ujú, frases que te llamen la atención y ve qué cosas tienen que ver con eso tan básico que escribiste. A ver ujú, hacia dónde te puede. Entonces, cuando me bloqueo, normalmente hago eso. Trato de salirme de la idea que escribí. Trato de escribirla, ¿sí? De todas, ujú, todas. Agarrar el papel y escribirlo. ujú. Y a partir de allí, entonces, buscar otras relaciones. Que no sea lo básico que estoy pensando, sino eso, ¿no? A ver a dónde me llevan otras ideas y qué relación pueden guardar. Ahora, colocándonos en el escenario de la docencia, Alfredo, ¿cómo ves el sistema educativo con respecto a promover ambientes y espacios para que los estudiantes desarrollen más creatividad? Eh, Porque tú hablas, creo que tu sitio web se llama ¿Se rompen reglas? ¿Cómo se Reglas llama para tu romper. Reglas para romper. Y creo que es necesario. Yo no pretendo juzgarlo de mala manera. Creo que el mundo necesita normas y reglas para poder funcionar, ¿verdad? Para poder avanzar de una Claro. manera medianamente ordenada y con una convención donde todos coincidamos. Pero puede ser que por estar todos metidos dentro de ese mismo formato, nos llenamos de paradigmas y luego estamos esperando que nuestros estudiantes sean unas lumbreras y se les ocurran cosas y en la academia surjan la mayor cantidad de innovaciones posible. ¿Qué podemos hacer para romper esos paradigmas que encajonan la creatividad en las aulas? Tema complejo. Ujú. Hay muchas cosas. Podríamos hacer un episodio Episodio solamente de esto. completo de eso. Sí, porque suceden muchas cosas con respecto a la academia. Ciertamente en la academia uno va a compartir, bueno, paradigmas, hay que Ujú. decirlo Sí, sin pruritos. Es sí. decir, vamos a compartir conocimientos adquiridos y puestos en blanco y negro por otra gente. Ujú, Mandamos a leer libros que han sido escritos y eso está bien, son necesarios. Yo aprendí a punta de libros también, ¿no? ujú, También es necesario, digamos, enfrentar o confrontar esa literatura o esa bibliografía con la experiencia de la gente que imparte las cátedras, ¿no? En la mayoría de los casos que sea posible. Eh, y por el otro lado, hay que ver qué cosas surgen a partir de ahora, de ese momento. Hay espacios en la academia que son de aprender reglas, hay otros espacios que son ujú, de laboratorio, ujú, hay otros espacios que son de taller, ¿no? Y hay que reconocer que esos espacios existen y son necesarios. No hay que renegar de ninguno de ellos, ¿no? Porque ujú, mucho ahora se habla de que no, que la universidad lo que hace es hacer esto. Bueno, es lo que necesita hacer la universidad. Y hay que reconocer cuáles son los espacios para eso. También hay mucha expectativa de parte de algunos estudiantes que, es que lo quieren recibir todo, ¿sí? Y eso no es posible. ujú, Ninguna universidad, ningún profesor te va a dar todo el ujú, conocimiento, te va a dar ujú, parte de ese ujú, conocimiento. Y hay otros estudiantes que también esperan que la universidad los valide. O sea, ujú, yo vengo aquí para que me digan que yo soy muy bueno y que todo lo que yo hago es muy creativo. Entonces, ujú, hay una cantidad de fuerzas enfrentándose allí ujú, que lo hace un tema difícil. Yo creo que ahorita la universidad y el mundo está yendo hacia cosas más rápidas, más inmediatas. Es decir, vamos a hacer cosas que nos permitan generar un conocimiento rápido, bien y útil, sobre todo ujú, útil.
Sí, hay mucho tema con el tema del desempleo, del emprendimiento. Entonces, Ujú. oye, a la gente no le está gustando la idea de tener una carrera de 5 años donde vamos a ver mucha teoría, y lo que, para que dentro de 5 años es que yo salga al espacio de trabajo que va a haber cambiado totalmente a cuando Así yo es. me inscribí. Entonces, hay universidades que se han planteado esto dentro de sus pensum y han, bueno, reformulado pues las experiencias. Algunas las han hecho más cortas, otras las han agrupado por experiencias de conocimiento o por áreas de conocimiento. Hay, bueno, una cantidad de universidades en línea que Ujú. ofrecen cursos, digamos, no carreras, sino cursos. Y bueno, y todo eso es válido. Son maneras de repensar las necesidades de todos en un mundo en el que todo es válido y todo sigue siendo necesario. Pero es una discusión a veces un poco incómoda, ¿no? Yo soy un gran Ujú. defensor de la universidad Sí, señor. y del valor que tiene. Y yo creo que simplemente hay que ponerlo en perspectiva. ¿Para qué quiero yo ir a la universidad? No que todo el mundo vaya a la universidad, pero los que van, ¿a qué van? Bueno, si no Ujú. necesitas eso, entonces haz un curso rápido y después piensa si vas a la universidad. Pero yo no estoy en contra de la universidad como concepto. Que hay cosas que repensar y que se están repensando, pues sí, ¿no? Sí, y me haces pensar en América Latina, en el caso de cómo estamos nosotros, y allí hablo contigo y conmigo, que hemos sido parte de ello y que hemos, no sé, yo diría, hemos tenido el gran privilegio y la gran responsabilidad de ayudar a chicos a salir adelante y donde uno siente que tiene el peso, cuando hablas de validarlo, lo recuerdo, uno tiene como el peso de hacerle saber a ellos, brother, si puedes. Claro, Esto que estás haciendo aquí es un iniciador, pero aquí no lo vas a aprender todo. Aquí lo que te estamos es poniendo al frente un banquete y de ahí en adelante, viejo, tienes tú que terminar de perseguir el conocimiento para convertirte claro. en todo lo que tú puedes hacer, pero sí puedes lograr todo aquello que puedes soñar. Entonces, en América Latina es como ayudarnos, y pienso también en el rol que jugamos como padre, a ayudarlos a saber que no te tienes por qué quedar metido dentro de la estructura, el argumento, el formato o quizá el paradigma que ves en la universidad, porque probablemente la universidad te va a enseñar lo que está ocurriendo. Ahora ten tú el valor de decir, ok, y si yo lo miro desde otra perspectiva, si yo volteo esto y hago otro planteamiento para que pueda surgir la innovación, porque la innovación básicamente es esa creatividad hecha utilidad, hecha práctica para que pueda ser aprovechada por el mundo, ¿correcto? Claro, y volviendo a la pregunta inicial de qué podemos hacer en las universidades para promover esto de la creatividad y todo, me- creo que creo que es eso, dándole espacios de creación o tener esos espacios de creación también. No solamente entender que estamos para o que fuimos a recibir un contenido o a impartir un contenido, que es importante, y a validar que puedes hacer ciertos procesos, sino también estar abierto a eso, ¿no? Por ejemplo, en la universidad pasa mucho con el tema creativo y sobre todo en carreras como comunicación social y Ujú, audiovisuales, ujú. en las cuales, bueno, uno tiene materias en las que uno tiene que enseñar esas reglas y, Sí. y en este momento yo necesito saber que tú entiendes cuál es la regla. Entonces, si tú me vienes a romper la regla, Ujú. digo, ok, pero está chévere. Digo, mira, me disfruté mucho tu video, me parece que está genial, pero yo quiero saber si tú entendiste la regla, porque aquí ¿Entiendes no lo me que la... estás rompiendo? ¿Sabes lo que estás rompiendo? Exacto, exacto. Entonces, a veces uno tiene que tener muchas conversaciones. Yo tenía conversaciones con mis estudiantes en esa línea, ¿no? Es decir, y sobre todo con la nota, porque a veces se reflejaba en el tema de la nota, y dice, pero ¿por qué no saqué 20? Ajá. Bueno, no es lo que te tienes que preguntar. O sea, Esa no es la pregunta correcta. esa no es la pregunta, ¿no? El 20 a mí no me importa, incluso como experiencias de cómo romper la regla dentro de la regla. Ujú, Yo tenía, bueno, y al final de mis años en la universidad llegué a eso. Yo les ponía 20 de una. El primer día de clase yo llegaba a un acuerdo con ellos. Mira, vamos a no preocuparnos por la nota, todo el mundo tiene 20. ¿Sí? ujú, El camino, el camino verá si lo mantenemos. ujú, ujú. Entonces, bueno, Correcto, correcto.
Y yo creo que eso me funcionó muchísimo en un par de cátedras donde teníamos que trabajar y eran espacios donde hacíamos sesiones de creatividad, Ujú, eh, pero en grupo, ujú, ¿bien? Para entender cómo era el proceso y que todo el mundo estuviera consciente del rol que jugaba dentro del ujú, proceso de comunicación o de creación. Y si el proceso se daba como se tenía que dar, conservaban el 20. O ujú, sea, ahí nadie tenía ideas malas. No, yo lo que quiero ver es que todos caminamos correctamente a buscar la idea y a estar consciente de cuál es la idea que funciona, cuál es la idea que nos convence a todos, cuál es el feeling del trabajo y ya. Entonces, bueno, esas eran cátedras donde salían unos trabajos muy locos, pero donde no estábamos juzgando, decir, mira, tu idea es buena o es mala, sino correcto. estás buscando de la manera en que debes buscar. Estás hurgando en tu baúl de la manera en que tienes que hurgar. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale de aquí y allá. O sea, y ese es el objetivo de la cátedra, así que tenemos la nota. Entonces, esos espacios son necesarios, quitarle ese Ujú, peso, ese sí, agobio de lo numérico y sí. darle más espacio a lo que experiencias, ¿no? A lo que vives y a cómo desempeñas ese trabajo y a las conclusiones que llegas y al aprendizaje que obtienes. Sí, sí, creo que lo has aterrizado muy bien, Alfredo. Y creo que para el que nos esté escuchando y tenga la responsabilidad del aula, de educar, esa idea que nos ha planteado Alfredo de poner la nota máxima, porque 20 es la nota máxima en Venezuela, en otros países es diferente, pero poner la nota máxima y de ahí en adelante mantenerla, creo que además es un motivador. Estoy creyendo en ti a todo lo que das. O sea, yo te estoy poniendo la nota máxima y tú ahora encárgate de conservarla y no más bien Sí, de demuéstrame que sí te la mereces. No, de entrada te la mereces. Me exacto. gusta mucho ese enfoque. Sí, y ojo, y esto es, digamos, un comentario muy impopular en muchos sectores, pues, Sí, ¿no? sí, sí, cómo no. Me aguanté más de una crítica por eso, pues decía, no, pero que tú lo que estás es regalando notas. Y yo, no, vale, yo lo que quiero es que esto sea menos estresante y Claro. más productivo. Y yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que, insistiendo en la pregunta, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por hacer que las universidades sean, o las universidades, Ujú. yo digo que los centros educativos, no importa el nivel, yo creo que eso aplica también para la primaria, para el bachillerato, Sí, sí. para lo que sea. Tenemos que devolverles, digamos, a los que participan un espacio de disfrute y no de tensión. Ujú, ¿Sí? No estamos allí para demostrarles nada a los alumnos, ni ujú, ellos están para demostrarnos nada a nosotros, estamos para compartir. ujú. Y si lo podemos hacer de una manera en que nos podamos disfrutarlo, pues más aprendizaje es posible. Entonces hay que pensar por allí en disfrutarlo. La creatividad vive de eso. Si no te la disfrutas, no hay manera. Sí, correcto, no fluye. Ahora, Alfredo, has estado adentro y además has interactuado con un montón de organizaciones enormes. Y desde afuera nos puede parecer que es difícil ser creativos en un entorno corporativo donde todo también parece que está escrito. ¿Cómo se puede sobrevivir adentro? ¿Cómo puede sobrevivir el espíritu creativo de alguien? Seguramente te has encontrado, al igual que yo, con gente adentro de una empresa que tú dices, amigo, ¿qué haces tú en el área contable? O sea, tú eres brillante, como en otro aspecto, como en esas habilidades blandas que tengo un amigo que dice que no son tan blandas, son No son tan blandas. indispensables para la vida. Pero resulta que el tipo es un cantante, es músico, es un pianista o es un pintor, pero al mismo tiempo es un ingeniero en mecatrónica. Y uno dice, ya va, las dos cosas no se me unen. Pero ¿cómo pueden hacer las empresas para aprovechar mejor esto o cómo sobrevive un espíritu creativo dentro de una organización? Mira, yo creo que allí los espacios de comunicación y de compartir son importantísimos. Sobre todo en las empresas muy grandes puede suceder que son tan grandes que no hay espacios para que todos nos conozcamos y Mm, todos desarrollemos o todos podamos visualizar eh, las, las características o todas las cualidades que tiene cada uno de los colaboradores. ujú, ¿Sí? ujú, ujú. Entonces, Y mientras más hay, grande la empresa, peor, ¿verdad? O sea, sí, es 200 más empleados en difícil. una planta, un edificio. Claro, entonces ahí está como que todo
bien armadito para que funcione Ujú, como tiene que funcionar, como tú has ujú, dicho, bueno, como está escrito que funcione. Y a veces eso no es malo, a veces hay empresas que funcionan bien como funcionan y ujú, son empresas además que funcionan creativamente. ujú, Yo creo que es eso, hay que buscar espacios de compartir, hay que abrirse a eso, espacios extramuros ujú, o sesiones de uno a uno en la medida de lo posible, ¿no? ujú, Em, donde podamos hablar de nosotros y donde podamos mostrar las cosas que hacemos o decir las cosas que nos gustan, o inclusive, si no hay estos espacios, que haya la libertad de que alguien lo diga. Oye, yo vi un video de la empresa y me gustó mucho y yo creo que yo hablo bien y tengo buena ujú, voz. Oye, ¿cómo hace ujú, uno para que la próxima vez sea uno el de la voz? Y abrirse a eso. También tiene que ver con la cultura de las organizaciones, que no se traduce de otra manera, sino la cultura de las personas que dirigen, sí, de los ujú, líderes, ¿no? Ay, ujú, no, es que tal institución es así. Yo no, la gente que está liderando es así. de O a veces acuerdo. no está liderando, sino la gente que está mandando es Ujú, así. ujú, Entonces yo creo que hay que hacer un poquito de revisión también y ver, oye, yo conozco a la gente que trabaja conmigo, yo conozco a la gente que tengo al cargo, ujú, ¿no? ¿Qué puedo hacer para eso, no? ujú. Y como dices, abrir espacios, abrir espacios. Abrir espacios. Sí, sí, Cuando creo uno se que conoce, cuando uno se conoce, pues, y uno tiene la posibilidad de escuchar a los demás fuera del ambiente de trabajo, fuera de las funciones propias del cargo de ujú, las personas, ujú, entonces uno descubre y uno puede aprovechar. Ahí yo tuve un jefe una vez, no tengo ningún problema en decirlo, Gerardo Lombardi, en Fe y Alegría, y él decía que lo mejor que podía tener un equipo de trabajo, además porque yo era coordinador, yo empecé como coordinador de la Radio Fe y Alegría, y primera vez que había coordinado un equipo de trabajo y ujú. una responsabilidad de esas. Y él me decía, algo que tienes que buscar es una fuente de soda, un restaurancito, una licorería cerca de la radio. Es Ubica lo una. primero que tienes que ubica una y escoge un día de la semana y una hora y se van todos para allá a tomar cerveza, no importa, sin Ujú, prurito, en ujú, horario de trabajo, sí, chévere. Mira, en esas reuniones de licorería o de fuente de ujú. soda es donde tú vas a conocer a tu equipo y es donde van a salir las mejores ideas de tu radio, no en la oficina, no en la reunión de la semana. Así es. Bien, desafortunadamente, pues cerca de la radio no quedaba nada Concha. cerca. Entonces tuvimos que inventarnos otras, pero sí, esos son espacios para conocer a tu gente y para conocer quiénes son, más allá de el cargo que tienen. Más allá, entonces tú conocerás si cantas, si tocan instrumentos, eso, mira, lo puedo utilizar para los jingles de la radio, o mira, esta gente que está en recepción tiene buena voz, vamos a usarla pues en el hilo de atención al cliente grabado. ¿Qué sé yo? Di Ujú, cualquier ujú. cantidad de cosas, pero sí, abrir los espacios para conocerse. Sí, y creo también que en esto de abrir espacios para la comunicación, hacer la cultura de la organización, porque hablaste de un tema, mencionaste cultura y también por allí nos podemos ir largo, pero dar la oportunidad a la equivocación, dar la oportunidad a lanzar las ideas que sean espacios menos restrictivos, validar todas las ideas. O sea, no hay idea mala. Te escuchamos con atención y si no encaja o no va con hacia donde vamos, pues te lo digo, no va, en este momento no va, pero que la gente con la que trabajamos no sienta que pues no puedo decir porque nadie puede contradecir al jefe. Es como, ¿Cómo no? es esta frase que dice, la mejor idea gana, no la idea del jefe, no la idea del que paga la nómina o no la idea del dueño del salón, es la mejor idea y la mejor idea gana. Solo que eso requiere humildad de parte de todo el equipo, ¿verdad? Tener un ambiente así. Sí, cómo no. Y puedo hacer una confesión, un mea culpa. Ujú, Yo estuve muchas veces en esa posición, y además como creativo. ujú, Eh, Estuve en una posición de ser el jefe que filtraba, de que ujú, exigía creatividad, pero yo era el techo. O sea, ujú. si no pasaba, si no me gustaba a mí, pues y eso le causó frustración a mucha gente, y lo aprendí, pues, a lo duro. Claro. Y he tenido que trabajar eso en todos mis trabajos, y más allá del criterio que uno tenga, uno tiene que permitir que los demás den sus ideas y además que las desarrollen y ver hasta dónde llegan. Y uno puede aportar, por supuesto, y llega un momento que alguien tiene que decir, mira, esta idea va o esta Ujú, idea no va.
Ujú. ¿vale? Porque Sí, sí, tiene sí, que ver definitivo. con la empresa, Claro, con la línea, con claro. esto y lo otro. Sí, pero hay que abrir más el compás. Hay que Así abrir es. más el compás. Yo lo aprendí a lo duro. Creo que lo aprendí. Mira, Alfredo, cuando hablas. Creo que no estaría hablando aquí si no. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Alfredo, cuando hablas de comunicación, veo que puede ser necesario, y creo con convicción que es necesario, que como seres funcionales que estamos en ambientes de trabajo y que nos desarrollamos en la vida, necesitamos desarrollar habilidades para comunicarnos. Ahora, hay un montón de habilidades. Si pudiéramos hacer el ejercicio odioso de categorizar, porque creo que todas son importantes en algún momento de la vida, pero si tuviéramos que hacer un ejercicio odioso de categorizar esas habilidades de comunicación de como de la más importante a la menos importante, ¿cuál sería el top 3 de Alfredo Calzadilla? Alfredo Calzadilla le llega un currículum y está buscando a alguien para una posición. ¿Cuáles son ese top 3 de habilidades de comunicación que Alfredo dice? Tiene que tenerla para salir adelante en un ambiente laboral o para salir adelante o destacarte, quizá no solamente en el trabajo. Hay tres habilidades que debes tener. Qué compromiso. Mira, Sí, no especialmente sabría si te si estamos poner, sí. escuchando algún colaborador tuyo, dirá, híjole, yo en esto no soy bueno. No, yo creo que, a ver, no sabría ponerlas en un orden, ¿bien? Ujú, ujú, Pero te podría mencionar 3. ujú, Yo creo que la capacidad, una habilidad, no sé si es una habilidad o una cualidad. Bueno, yo la voy a lanzar. ujú. Tienes que tener la habilidad de hablar y de expresar tus ideas con otra gente, De ¿ok? acuerdo. Tienes que saber cómo decir lo que tienes que decir. Y aquí métele todo lo que eso lleva en el saco. Ujú, Desde hablar bien, ujú, desde manejar tu gestualidad correctamente, desde saber escoger las palabras en función de la audiencia y el momento en el que ujú, quieres expresar tus ideas ujú, y, y hacer que esa comunicación construya, ujú, ¿sí? No que ponga barreras ni incomodidades a los demás, que es muy ujú. importante en estos días. Sí. Hay mucha campaña en redes sociales que lo hacen seguramente con la mejor de las intenciones y de ayudar individualmente a las personas, eh, pero uno tiene que saber cómo comunicarse agradablemente. Ujú, El mundo no está lleno de, o el mundo está lleno, lamentablemente, de mucha gente que se comunica de una manera bien patán, o sea, sí, sí, sí. Ya algo el mundo así, es pensando que eso es un suficientemente valor. hostil. Exacto, pensando que eso es un valor además, ¿no? Sí, Como que sí, sí. voy a plantar mi bandera infranqueable para que sepan que soy el más. Sí. No, hay que aprender a manejarse de otra manera. Sí, el mundo es Y eso es suficientemente fundamental. hostil y no necesita ayuda. Ya, tu ayuda Sí, para que sea más hostil no es bienvenida. exacto, sí. Segundo, tienes que estar abierto a aprender de tecnologías, ¿sí? Ujú, En este mundo, la comunicación y la tecnología se han mezclado tanto que uno ujú, tiene que saber cómo manejar las redes sociales y sobre ujú. todo si tienes una estrategia, ¿no? Que estamos hablando no de pasar el tiempo simplemente, Así sino es. de la comunicación, digamos, con un propósito. Entonces, Mira, bueno, tienes que saber manejarte en uh, redes sociales, tanto desde el punto de vista, como dijimos anteriormente, mira, de saber comunicar tus ideas, hasta saber cómo funcionan, o sea, que no te dé el miedo de decir, uy, yo no voy a usar esto porque no sé manejar Instagram, uy, hicieron una ujú, actualización y estoy perdido. No, de repente no es que estés obligado a sabértelas todas, pero tienes que tener la habilidad de estar abierto a aprenderlas, de que la diría que tecnología no te coma. es un tipo de alfabetismo, Alfredo. Sí, cómo no, cómo no. Sí, La porque tecnología es básica. cuando dices comprender las tecnologías, especialmente las plataformas de interacción social, yo creo que un montón de gente que nos está escuchando dijo, ah, ok, sí, va, lo tengo, check. Pero cuando dijiste, y aprender a manejarlo con estrategia, nada, se bajó todo el mundo, ¿no? Porque es otra cosa, ¿no? O sea, es otro Claro, nivel del asunto. Y buena parte de la estrategia diría que es conocer el impacto. Es conocer el cómo impacto no. de lo que estás haciendo y de cómo las estás usando, porque hay millones de gente que utiliza las redes sociales y allí
escribe lo que se le pega la gana sin medir las consecuencias y luego se apegan, tú sabes, a la libertad de expresión y no a la responsabilidad en la Habilidad de expresión. expresión. Entonces, Exactamente. pues te queda Sí. una, a ver, ¿qué piensas? A ver, yo creo, mirando hacia adentro, yo creo que la habilidad de no ser tan crueles con Ujú, nosotros mismos, ¿no? ujú, De estar abierto a la autocrítica y a la crítica de los demás y a no ser tan duros. Es decir, a asumir eso que estábamos hablando ahorita, a asumir que nos podemos equivocar en la comunicación. Lo importante es que hagamos el mejor esfuerzo, ¿sí? En hacer la mejor comunicación posible. ujú, ¿Vale? Pero sin juzgarnos tanto, sin tantos ujú, miedos. Porque ujú. también hay mucha gente muy osada en las redes, pero también hay mucha gente que tiene cosas valiosísimas para compartir y no se atreve, Sí, sí, porque no tiene estas 2 cosas que hablamos, y porque cree que se va a equivocar y que la gente que ya está ahí en las redes y en los medios y en las plataformas lo van a juzgar y lo van a enterrar vivo. Posiblemente tengamos que enfrentarnos a eso, claro. pero tenemos que hacerlo. Tenemos que Sí. hacerlo y estar dispuestos a aprender de eso y a tratarnos con cariño nosotros mismos. Falta mucho Sí, eso también. completamente de acuerdo contigo, Alfredo, y me encanta ese tercer punto que traes, porque, pues puedo decir así con seguridad, si tú nos estás escuchando y tú dices, pues sí, mira, yo puedo tener las dos primeras, o por falta de las dos primeras me da como miedo y soy demasiado cauto o cauta para expresarme, aunque eres capaz de reconocer que tienes un valor que agregarnos, conoces algo, dominas algo con suficiente solvencia como para ayudarnos a los demás que no manejamos eso, déjame decirte, te vas a equivocar, te van a consumir, se van a reír de ti, te van a preguntar, especialmente quienes tienes más cerca, que qué onda, o sea, ¿tú por qué ahora haces eso? ¿Te crees influencer o porque tienes 50 seguidores en Instagram ahora te crees, hey, toma lo que dice Alfredo, no seas tan duro contigo mismo y te diría, a eso que dice Alfredo, añádele consistencia, hazlo, hazlo, hazlo y te aseguro que esa primera curva o esa primera ruta de ascenso va a pasar. Y luego esa Claro. misma gente va a llegar y te va a decir, oye, ¿tú sabes de eso? O sea, yo no me imaginaba que podías hacer contenido un año sobre esa materia, ese contenido que tú manejas súper bien. Y eso que tú estás diciendo es simplemente agregarle propósito y objetivo, no es estar en las redes por ponerte las redes, no Ujú, es estar en las redes simplemente por estar haciendo lo que todo el mundo hace, ujú. ¿vale? Sino, bueno, descubriéndote un poco, pero con un camino. Hay que pensar primero para qué quiero estar en esas redes, Así para es. qué quiero salir bailando y apuntando para los lados. No sé, Sí. ojo, no digo que esté mal, Sí, pero, correcto. pero Pero debe haber un entiendes a lo que me plan. refiero. O Claro, sea, tiene que haber un plan. tiene que haber un plan Claro. en lo que apuntas, ¿no? Y en el bailecito. O sea, no simplemente porque bueno, hay que hacerlo, Porque es la ¿no? moda. Pero en el peor de los casos, pero en el Hazlo. peor de los casos, hazlo. De acuerdo. De acuerdo. Oye, Alfredo, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por habernos estirado. O sea, nos obligas a pensar y a repensar lo que creemos que sabemos. Sabía que así iba a ser Vale, la conversación contigo. Mil gracias por eso. vale, no, gracias a ti. Espero que sea de provecho para todos los que están conectados aquí, están escuchando o viendo. Y nada, a mí me encanta compartir estas cosas, ¿no? Compartir los errores y compartir, digamos, las ideas. Yo creo que para eso estamos en la vida y ese es nuestro trabajo, compartir, Así punto. es. Así De eso es. se trata la comunicación, es poner cosas en común, ¿no? Más allá de los intentos de poner cosas, tú sabes, ¿no? En cotos y barreras. No, Ujú. es esto, es compartir lo que hacemos, compartir lo que hemos aprendido y lo que podemos aprender todos juntos de esto. Así es, Alfredo Calzadilla. Si quieres conectarte con él o saber más acerca de él, pasa por la descripción de este episodio y haz clic en los enlaces que te dejamos allí de Alfredo. Y te agradezco mucho porque te hayas tomado el tiempo para escucharnos o vernos y ser parte de todos los que estamos tomando acción para mejorar nuestra comunicación. Si crees que otras personas también pueden mejorar en esta área, compárteles este episodio, regálanos 5 estrellas en tu plataforma de podcast, escríbenos en los comentarios de YouTube y dinos de qué manera esto te
impulsa o te hace pensar diferente, o cuéntenos en tus redes sociales qué fue lo que más te gustó usando el hashtag o la etiqueta comunicación activa. Claro que lo más fácil que puedes hacer, lo que demanda menos esfuerzo, pero nos encantaría, es que le des allí a la campanita de seguir o en tu plataforma de podcast y tendrás un episodio nuevo el martes de cada semana. Y en caso de que necesites nuestra ayuda para llevar las comunicaciones de tu empresa o de tu marca personal a otro nivel, visítanos en www.kipusmx.com o escríbenos para ponernos en contacto contigo lo antes posible. Te dejo el link en la descripción también. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales, Anthony Castillo en la edición y postproducción de audio y Óscar Osorio en la edición y postproducción de video. Hasta pronto.